voy a intervenir. Bueno, les platico. Tristemente no ha parado la violencia. Ustedes saben que hay demasiados grupos del crimen organizado aquí en Juárez. Pensamos muchos de manera muy romántica que iba a bajar, ¿no? Dijimos, tal vez esto pare, pero no, al contrario, como dice Arnoldo, el escenario es ese. No muchas personas estuvieron perdiendo su trabajo en la maquila, por ejemplo, donde hubo más focos de infección de una manera secreta fue justamente las industrias maquiladoras. ¿Por qué? Porque lo que sucedió fue, bueno, no vamos a decir para que no nos cierren y no venga salud, y fueron muchos casos que ahorita se están abriendo y están publicando mucho los medios de comunicación porque está ocurriendo. Entonces, estas personas al tener miedo de ir a sus fuentes de trabajo, pues es lo que estaba presentándose. Se decía cuando comenzó la pandemia que por esta alta tasa de desempleo que se estimaba en ese momento, en mayo del año pasado, del 20%, iba a haber una tasa de 20%, eso es muchísimo, la verdad, por el cierre también de algunas empresas, que iba a incrementar la violencia y la delincuencia. Bueno, aquí tenemos dos temas súper importantes, que es la violencia de vida intrafamiliar, que eso yo creo que en todo el país incrementó, evidentemente mucho aquí en Juárez. El número de muertas en Juárez ha subido en estos últimos meses, debido también a este tema, pero la violencia o la violencia, perdón, debido a estos robos también se iba a incrementar principalmente no en casas habitación, pero sí se está dando mucho en el robo de vehículos. Entonces hay grupos, muchos jóvenes que están quitando los vehículos, que los están llevando a otros lados. También, por ejemplo, robos casa habitación no ha incrementado tanto, pero sí muchos robos también a comercios pequeños o tiendas de las que nosotros vemos en todo el país, Oxxo, 7-Eleven no, pero hay una cadena muy similar aquí en Juárez, pero son de estas tiendas departamentales pequeñitas que están siendo también, están sufriendo. Y no hay mucha gente, la verdad, es como curioso, aparte ustedes que pudieron venir aquí a Juárez, no hay mucha movilidad peatonal, sino principalmente es a través de los vehículos y fue donde existieron estos robos. Entonces, ha incrementado de verdad que el trabajo que han tenido seguridad pública, porque igual que en todo el país, al menos aquí ellos van si hay una matanza, si hay un tiroteo, si hay un carjacking, que se llama el evento de quitarte tu auto, así le dicen aquí en Juárez. Y además todo esto de las fiestas, ¿no? Controladas, de las fiestas del COVID le llaman. Entonces, ha sido muy interesante verlo. Porque también, si bien es cierto, nosotros tenemos otro factor que es muy importante mencionarlo, que son los migrantes. El año pasado hubo un incremento de migrantes que venían hacia esta frontera como nunca había habido. Si bien ha bajado, pues también han llegado muchos. Entonces, ¿cómo se atiende a todas estas personas? ¿Cómo se les da empleo? Si la única esperanza que tenían ellos de tal vez, digamos, ubicarse dentro de una actividad económica era la maquila, porque muchas industrias maquiladoras dijeron, bueno, vamos a darles trabajo siempre y cuando, bueno, ellos estén empezando a regularizar su nacionalidad mexicana, y así fue en algunas industrias de la maquila. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que están o esperando su trámite para nacionalizarse? Que ustedes saben que todo esto está parado, todo lo migratorio en Estados Unidos ahorita está parado. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces empieza a haber igual más robos, más crimen organizado, y eso es lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Tristemente, no ha parado y yo creo que el mes más sangriento en Juárez ha de haber sido mes de septiembre. Igual, muchas muertes debidas al crimen organizado. Entonces, ha sido complicado porque también los grupos pues reclutan, se saben, a los migrantes, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas, de verdad que el tema de trata de blancas, venta de órganos es brutal en esta pandemia, y pues imagínense el factor migrante aquí. Entonces, sí, yo creo que alguien me decía, un economista, aquí un investigador muy reconocido aquí en Juárez, él nos decía, igual en un conversatorio que hicimos en estos meses de mayo,
Él me decía que lo más crítico lo íbamos a ver el siguiente año, o sea, 2021, y además aquí póngale otro factor bien interesante que va a ser las elecciones. Va a haber elección de presidente municipal, elección de gobernador y además pandemia, porque todavía no vamos a estar saliendo de la pandemia. Nosotros no somos como Reino Unido, que vamos a tener una vacuna pronto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y la violencia, y los migrantes. Entonces, también francamente, ya para cerrar, el tema de cómo abrir, por ejemplo, estos espacios públicos, cómo hacer movilidades emergentes, las ciclovías, todo esto, cómo posicionarlo en una ciudad donde el tema prioritario es reducir la violencia. Ha sido muy complejo. Creo que la resiliencia, y ustedes lo vieron y se ha visto, es debida a una ciudad sumamente violenta que ha reinventado, pero todos los demás factores son los que quedan, yo sí creo, como una deuda pendiente. Y creo que es algo que se tendría que trabajar, pues, realmente pospandemia. Yo sinceramente veo muy crítica la situación de aventurarnos a abrir espacios públicos, etcétera, porque tendría que haber una replaneación urbana de nuestras vialidades y ahorita creo que también es complejo. Entonces, está interesante. La verdad que ahorita lo que está sucediendo en Juárez es muy interesante.